El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Segunda semana del año y segunda semana que nos sorprende con una subida otra vez impresionante del mercado. La anterior semana, el 5 de enero, habíamos cerrado en 2743.15 y este viernes 12 de enero hemos cerrado en 2783.24, lo que significa una subida del 1.46%. En lo que va del año, el mercado ha subido cerca al 4%, o sea, realmente es algo impresionante. ¿Por qué se ha dado esta subida? Bueno, no ha habido noticias o datos para destacar. Nada ha cambiado sustancialmente, todo sigue igual que la anterior semana. Sin embargo, la euforia continúa. De los datos que hemos conocido en la semana, la inflación sigue ausente, no existe inflación, que es un dato que la Federal Reserve esperaba siempre para hacer las subidas de tasas. En este caso, como vamos a ver ya en el detalle, no existe inflación. Y los datos que se han conocido en la semana, digamos, han estado ok. Ni muy buenos ni muy malos. En realidad han estado ok. Viendo al detalle, como les decía, el Consumer Credit, por ejemplo, se esperaba 18 billones, ha dado 27.9 billones. Los JOLTS, 5.87 millones, que es un poco menos de lo que se había conocido en un dato anterior, pero también es un dato muy interesante y bueno. Y habiendo los datos de la inflación, el PPI, por ejemplo, se esperaba un 0.2% de crecimiento y se da una deflación del 0.1%. El Core PPI lo mismo, se esperaba 0.2% de inflación, se ha dado una deflación del 0.1%. Los datos de empleos, los reclamos iniciales, se esperaban 248.000, se han dado 261.000, algo peor de lo esperado. El CPI, ya complementando los datos de la inflación, se esperaba un 0.2% de inflación, se ha dado un 0.1% de inflación. Y el Core CPI sí ha estado un poco más arriba de lo que se esperaba. Se esperaba un 0.2% de inflación, se ha dado 0.3% de inflación. Los retail sales se esperaba 0.4 y se ha dado 0.4. Es un dato, en todo caso, no ha decepcionado. Los retail sales tal vez ha sido también un dato que ha impulsado en cierta forma el mercado, puesto que esto podría además significar buenos anuncios de ganancias en lo que ya se viene. Ya se vienen los anuncios fuertes de ganancias, así que esto también puede ser otro dato u otra información u otro evento que pueda seguir poniendo gasolina al mercado, ya que se esperan por lo menos buenos anuncios de ganancias. Desde el punto de vista técnico, el mercado está más que extendido, está muy extendido, hace tiempo ya las velas están por encima o prácticamente sobre la línea superior de las bandas Bollinger. Y otros indicadores técnicos que utilizo, como por ejemplo el RSI, también están en niveles bastante altos, por encima de 80. Entonces, el mercado está bastante sobreextendido. Ahora, ¿puede permanecer así por mucho tiempo? Puede. No hay por qué no pueda. Pero ya, digamos, hay muchos factores que podrían influir a tomar precauciones por mucha gente y probablemente el mercado se tome una pausa o por lo menos un cierto avance lateral por un tiempo. Todo va a depender, como les digo, cómo vengan los anuncios de ganancias. Los anuncios de ganancias vienen bien, esto va a continuar y va a continuar y probablemente se lleguen a niveles insospechados en todos los índices. El miedo en el mercado, esto es algo que me ha llamado la atención, puesto que la anterior semana habíamos cerrado en 9.22 y esta semana hemos cerrado en 10.16, es decir, el VIX, el índice de miedo del mercado, o algún indicador del sentimiento del mercado, ha subido en lugar de bajar, siendo que el mercado ha seguido subiendo y de manera fuerte. Sin embargo, el VIX no es un incremento demasiado importante, es menos de un punto, sigue en niveles muy bajos, pero al contrario de lo que se podría pensar, de haberse mantenido, por ejemplo, más o menos en 9.20, 9.21, 9.18, no sé, por ahí, ha subido.
Y la razón de contratos put y call, este sí ha ido conforme el mercado, puesto que la anterior semana habíamos tenido un indicador mucho más neutral, 0,92, esta semana 0,74, un indicador algo más alcista en todo caso. Para complementar nuestro análisis sentimental, la anterior semana habíamos cerrado en 75, en un nivel de extrema avaricia, esta semana en 79, o sea, más extrema avaricia todavía, por lo cual muchos de los indicadores, tanto sentimentales como técnicos, pues nos están dando ciertas alertas, ¿no? Ahora, ¿esto puede continuar por varias semanas? Sí, puede continuar por varias semanas, pero en algún momento esto tiene que tender a nivelarse. La siguiente semana vamos a tener menos información que esta, pero no por eso no vamos a conocer datos importantes, como por ejemplo lo que son temas de construcción, los housing starts, los building permits, como siempre los datos de empleo, los reclamos iniciales y el preliminar del Michigan Sentiment, que también es importante. Si bien no es mucha información, pero sí lo que puede influir en el mercado, como les decía, son los anuncios de ganancias, ya que la siguiente semana ya tenemos anuncios de compañías muy grandes, muy fuertes. El sector financiero básicamente va a ser la estrella de la próxima semana. Entre ellos va a estar el Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs y una empresa de tecnología como es IBM. Entre las más importantes, ¿no? Hay muchas otras que van a hacer su anuncio de ganancias, pero estas son, digamos, las más potentes, creo yo, desde mi punto de vista. Y la subsiguiente semana ya entramos en un ritmo mucho más acelerado y mucho más fuerte de anuncios de ganancias, lo cual seguramente va a traer otra dinámica también al mercado y puede, como les digo, o ponerle más gasolina o en todo caso darle una pausa al mercado dependiendo cómo vengan los anuncios de ganancias. Espero que les haya gustado este análisis, nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias por ver este video.